Bienvenidas un día más a Vibrant Woman. Hoy os vengo a hablar de un tema que para mí durante años ha sido un gran desconocido porque nadie me había enseñado nada sobre él y a medida que he ido aprendiendo he alucinado el poder que tiene para mí el controlar mis ciclos menstruales. Os cuento un poco más. Pues desde pequeña, cuando uno tiene su primera menstruación, le enseñan lo normal, pero nadie te enseña que el ciclo menstrual tiene una serie de fases, que las fases te afectan en función de las hormonas que segregas y que no segregas, de lo elevadas o disminuidas que pueden estar esas hormonas. No te enseñan tampoco a sentir qué pasa durante cada fase y qué le pasa a tu cuerpo y cómo te sientes tú. Y no te enseñan a que es un ciclo y que cada ciclo que acaba empieza uno igual o muy parecido al anterior. Con lo cual, si tú empiezas a estudiar tus ciclos menstruales y empiezas a conocerlos un poco más, si durante 3 o 4 meses haces una buena organización sobre tus ciclos, qué te pasa en cada momento, qué cosas notas, qué cansancio tienes, al final salen un montón de patrones que se repiten cada ciclo y que si consigues aprender sobre ellos y los empiezas a gestionar o antes de que ocurran, o, es decir, por ejemplo, antes de que ocurra, pues mira, yo siempre tengo dolores de cabeza en mi fase premenstrual. Si siempre tienes dolores de cabeza en esa fase y ves que se repiten mes a mes, tú puedes conseguir adelantarte a ellos de alguna manera, que ya iremos viendo en este canal. Pero lo primero que quiero que entendáis y aprendáis el porqué de controlar esos ciclos menstruales que nadie nos ha enseñado y que tenemos que aprender a saber, a encontrar nuestros propios patrones, porque cada persona somos un mundo y cada chica tenemos ciclos de diferentes días, cada fase que pasamos es diferente a la de otra persona y luego durante tu vida también pueden ir cambiando, es decir, lo que te pasaba cuando tenías 15 años, pues a lo mejor a los 30 ya no te pasa y a los 40 te pasan cosas distintas. Por la forma en la que estás viviendo, por los hábitos de vida que tengas, por el estrés que tengas, por millones de razones que hagan que tus hormonas no estén funcionando igual. Entonces, lo más importante que quiero que aprendáis hoy, como os decía, era la importancia de conocer vuestros ciclos menstruales y saber cada fase del ciclo, qué ocurre en ella a nivel hormonal y un poco lo que deberías ir notando para que tú, sabiendo esas 4 o 5 cosas de cada fase, puedas empezar a reconocer en ti esos síntomas y vayas apuntándolos en un diagrama que os enseñaré otro día o el próximo día, ¿vale? La primera fase que debéis conocer es la fase menstrual. Suele ser por la que se empieza porque así conseguís empezar un ciclo completo. La fase menstrual empieza el primer día de sangrado de tu regla actual. Ese día lo anotaremos y iremos anotando cuándo se nos acaba. Cuando se acabe esa regla, que suele ser entre pues, los 5, 4, 6 días, ¿vale? Ahí anotaremos que se nos ha acabado porque terminaría nuestra fase menstrual. ¿Qué suele pasar en esa fase? Vale, lo que suele pasar claramente es que hay una bajada de nuestras hormonas, tanto de los estrógenos como de la progesterona, ¿vale? Hay una pérdida de sangre, eso quiere decir que vamos a notarnos más cansados, más debilitados, más fatigados, por esas dos causas, porque bajan nuestras hormonas y porque además estamos teniendo una pérdida de sangre, con lo que eso conlleva que hay en personas que incluso tienen tendencia a anemia, van a tener más, o por ejemplo, simplemente la pérdida de sangre hasta que tu cuerpo se regula de nuevo y vuelve a generar toda la sangre que falta, pues bueno, pues tarda unos días en volver a coger el ritmo. Luego también durante esa menstruación muchas mujeres sienten dolores de cabeza, malestar, cansancio, fatiga, dolores de cabeza, migrañas. Hay otras que no. Todo esto es cada persona un mundo, como siempre os digo. Entonces, valoraros a vosotras mismas y a nadie más. Esta fase se dice mucho que es la fase de introspección hacia una misma, es decir, es una fase en la que tú quieres estar más sola, más tranquila, estar en un espacio cómodo, agradable, que nadie te moleste. Muchas veces te gusta estar arropada, pues bueno, contenida, ¿no? Un poco. Y a nivel, hay una clave, hay una... Se puede como relacionar un poco con las estaciones, ¿vale? Porque como hay 4 estaciones y más o menos son parecidas, la fase menstrual sería como un poco el invierno. Es decir, esa fase en la que te arropas, te recoges en casa, te apetece más tiempo estar dentro que fuera de los sitios, como más pausada, más contenida, ¿vale?
Y a nivel con las lunas, por ejemplo, sería como más una luna nueva, es decir, que no hay nada de luna, no hay nada, no tiene brillo ni nada, o sea, no hay ni un hilo, es la luna nueva que no hay nada, ¿vale? ¿Qué podemos hacer en esta fase? Por ejemplo, a nivel deportivo. A nivel deportivo, la fase menstrual, como hemos dicho que lo que vamos a notar es más fatiga, más cansancio, queremos estar más con nosotras mismas, recogernos, ¿qué tipo de ejercicios, qué tipo de cosas podemos realizar para que nos ayuden más a mejorar estos síntomas o para simplemente estar a gusto y no forzar a nuestro cuerpo? Podemos hacer clases de flexibilidad y movilidad, podemos hacer caminar, salir a pasear, andar tranquilamente, hacer ejercicios más suaves de cardio, pues bici muy suave, elíptica suave. Podríamos también aprovechar a meditar, es un momento que podemos sentarnos como nos apetece más, a parar, descansar, meditar, leer, meternos un poco hacia nosotras mismas. La siguiente fase, la segunda, sería la fase folicular, que es la fase preovulatoria, es decir, lo que va justo antes de la ovulación. Es una fase que suele durar desde el día 6 aproximadamente, pero claro, dependiendo de lo que dure tu menstruación, pero sería el día siguiente del día que ya no tienes sangrado. Ese día empezaría esa fase folicular y suele durar alrededor de hasta el día 15 o la mitad de tu ciclo. Si tus ciclos son de más de 28 días o de menos, tendrás que calcularlo en función de eso. Esta fase se relaciona más y el simbolismo sería como un poco la primavera. Es esa fase en la que te apetece empezar a abrirte, te apetece empezar nuevas cosas, te apetece salir porque llevas más tiempo encerrado, ¿vale? Y aquí empiezan a subir exponencialmente los niveles de estrógeno. Esta fase se dice que, y se sabe, la ciencia ya lo ha visto, que es una fase buenísima de recuperación muscular, de recuperación celular, de disminución de la inflamación de tu cuerpo, es decir, si tienes cualquier tipo de inflamación, pues en este punto va a disminuir. Es un momento muy bueno en el que por eso no nos sentimos tan hinchadas, no tenemos la tripa como con tanta inflamación, que veréis que durante vuestro ciclo hay veces que podéis decir, buah, tengo una tripa que es que parece que llevo no sé cuántos días sin ir al baño. Y hay otras veces que diréis, jo, estoy plana, pero es que esto también tiene un patrón, que es el que tú tienes que identificar. Entonces, por eso es tan importante hacer ese registro de los ciclos menstruales durante un tiempo para ver qué está pasando ahí. Vale, luego es una energía que es hacia afuera, hacia el exterior, lo que os decía, son nuevos comienzos, te apetece hacer proyectos nuevos, ver a gente nueva, te apetece, por ejemplo, es un buen momento, como yo os digo en mi Brand Woman, para comenzar hábitos nuevos, ¿vale? Sería un buen momento del mes donde implementar nuevos hábitos que pueden funcionar. Si lo implementas en un momento que tú estás baja, que no te apetece hacer nada, pues es súper difícil, vas en contra de la corriente. En cambio, si esos nuevos hábitos que quieres hacer, ejercicio, deporte, los metes en esta fase, son brillantes porque vas a conseguir muchísimo más éxito o casi asegurado un éxito en que se van a implementar. Y de la otra manera, lo más seguro es que sea un fracaso y dirás, siempre fracaso cuando intento hacer las cosas, pues a lo mejor es porque no las has intentado en el momento correcto. O, por ejemplo, es un buen momento para ponerte pues, reuniones de trabajo importantes, entrevistas de trabajo, porque es lo que te digo, te va a hacer que puedas hablar mejor en público, que estés más abierta a todo. Si tienes reuniones de trabajo en las que es importante porque tú expones o das talleres o cursos, pues este es un súper momento para que te salgan mucho mejor, para que los puedas grabar, si haces grabaciones de vídeos. Pues bueno, un poco toda esa parte, ¿no? de crear cosas nuevas. ¿Qué tipo de entrenamiento podríamos empezar a realizar ya en esta fase? Pues entrenamiento, ejercicios de fuerza, ¿vale? Podemos empezar a hacer ejercicios de cardio un poco más intenso, cardiovascular, de resistencia, HIIT un poquito ya más intensos y correr, por ejemplo, todo lo que implique que ya tiene un nivel más importante o de fuerza o de resistencia. Pero todavía no haríamos fuerza máxima o resistencia máxima. Por ejemplo, si hablamos de trabajo de fuerza, pues sí sería un buen momento para meter ejercicios con pesas, pero no con un peso máximo, sino con un peso medio alto, ¿vale? Igual que en la fase anterior, esa fase menstrual, bajaríamos un pelín los pesos de lo que cogemos normalmente para no lesionarnos, para no hacernos daño. En esta fase ya podríamos empezar a ir subiendo esos pesos que nos los va a permitir. Podríamos trabajar ese cardio más intenso, es decir, saldríamos a correr más, hacer un HIIT más intenso y trabajar más fuerte esa parte. La fase sería más la fase ovulatoria, es una fase más cortita, pero
que es donde el estrógeno tiene su pico más alto, es decir, donde más fuertes nos vamos a sentir, más energía vamos a tener, más cosas vamos a poder hacer. Luego es donde podemos llegar a los rendimientos más altos a nivel deportivo, a nivel de concentración, de ordenador, de trabajo, con tus hijos, con todo, ¿no? Es un poco ese momento que podría ser una superwoman. Y además es un momento en el que te ves bien, te sientes bien, porque al final tu cuerpo, todo lo que está haciendo, esta fase sería como un poco para conseguir ese óvulo que se va a fertilizar luego. Entonces, también hace más atracción hacia los demás. Es decir, que si por ejemplo tienes una entrevista de trabajo y la haces en este punto exacto, es más fácil que a la otra persona le interese, le guste lo que estás diciendo, porque tú al verte mejor, al sentirte mejor, te expresas mejor, hablas mejor, conversas mejor, te importa más todo, estás súper activa y súper como expansiva hacia afuera, ¿vale? Es como si tuvieras una energía brutal. Esta sería la fase de luna llena, esa fase en la que la luna brilla con todo su poder, está grande, cada vez que la ves dices ¡wala!, ¿no? Alucinas con ella. Pues esa sería tu forma de estar en este momento de tu ciclo, ¿vale? Y sería como un poco el verano, donde mejor nos sentimos, donde más abiertos a todo el mundo, donde hablamos más, donde nos gusta más hacer más cosas, donde estamos más como un poco deseando hacer de todo y tenemos una energía a tope, trasnochamos, desayunamos pronto, vamos a la playa todo el día y podemos con todo, ¿vale? ¿Qué tipo de ejercicio haríamos aquí? La clave ya la he dicho, ¿no? Es cuando más fuerza tenemos y más energía tenemos. Pues podemos hacer hits de alta intensidad, los máximos que podáis, y hacerlos a tope. Vais a poder hacer ejercicios de fuerza con pesos máximos, es decir, si durante el mes estáis cogiendo en el momento normal, en una fase esa, folicular, por ejemplo, en esa fase anterior que veíamos, que ya puedes coger pesos más grandes. Imagínate que estás cogiendo 20 kilos. Pues aquí es el momento de retarte un poquito más estos días y hacer un entreno con 22, con 23, con 24, ir subiendo, ¿no? Para ir mejorando tu rendimiento deportivo, para ir mejorando tu forma física, tus músculos, pero sin lesionarte, porque este momento lo permite, nos permite hacer este tipo de subidas. El cardio lo mismo, podemos hacer tiradas más largas de correr, hacer sprint más fuertes, meternos series de altas intensidades, y esta fase nos va a ayudar a ello. Y por último, la cuarta fase o fase lútea, también llamada fase premenstrual, ¿vale? Es cuando ya hemos pasado la ovulación y estamos esperando a que lleve la siguiente menstruación, el primer día de sangrado de nuevo. Es una fase que sería como un poco ese otoño, ¿no? Ese que poco a poco nos vamos recogiendo, está acabando el verano, empezamos a entrar en una rutina como más cansados y entramos un poco en esa introspección de nuevo, en ir poco a poco entrando hacia nuestro interior, cosas que nos vienen cada vez más relajadas, como calmadas, vamos buscando un poco eso. Sería una luna decreciente, es decir, que va bajando la intensidad de su energía. En este caso, la progesterona es la que está subiendo y por eso los estrógenos van bajando, la progesterona va subiendo y por eso vamos notando más fatiga, más cansancio y ese recogimiento que necesitamos tener, ¿vale? En este punto muchas veces se siente fatiga, sentimos ese síndrome premenstrual, muchas mujeres, hay otras que no sienten nada, pero sí que es verdad que es una fase en la que no suele gustar mucho a la gente, pero que en realidad cuando le coges el punto y aprendes cuáles son tus patrones y mejoras esas cosas, esos síntomas que tienes a través de la alimentación, del deporte, de todo esto, vas a conseguir que sea una fase que te guste mucho, porque es una fase de creatividad muy fuerte, como empiezas a entrar hacia ti misma otra vez, es una fase de mucha intuición, es una fase de que somos muy productivas, es decir, si no tienes ningún síntoma o derivado de esa fase premenstrual y los has controlado, eres súper productiva, te cunde, te sales solo a hacer las cosas, si tienes que crear nuevo contenido o nuevas cosas en tu trabajo, nuevos proyectos, es un momento buenísimo porque te salen solo, fluye de dentro mucho esa parte, ¿no? Y bueno, en este momento haríamos ejercicios de cardio más moderados, volvemos a esa parte de como la fase menstrual, que estamos en esa bajadita, ¿no?, hacia abajo, pero podemos hacer un poco más que en esa fase, pero sí que son ejercicios como de cardio moderado, andar, trotar suave, nadar, bicicleta, por ejemplo podríamos hacer también clases de flexi, de movilidad, de pilates,
que no sean excesivamente fuertes, clases de yoga, cualquier tipo de ejercicio que no implique ir hasta puntos máximos, como decíamos. El único momento más máximo sería en esa fase ovulatoria, en la fase que estamos dándole nuestra máxima energía. Entonces, en esta fase, digamos que vamos bajando poco a poco hasta llegar a la siguiente fase. Son unos días en los que podemos hacer todo tipo de ejercicios moderados, con lo cual nos da mucho juego a un abanico muy grande de ejercicios. Terminar un poco, simplemente quería contaros un poco las conclusiones que yo saco de todo esto. Vale, ¿por qué se empieza a hablar ahora mucho de este tema o empezáis a oír mucho de este tema que a lo mejor ya lo habéis oído en más sitios, ¿no? Y antes no se sabía nada. Básicamente porque la ciencia está muy hecha para hombres, ¿vale? Y durante muchos años se ha estudiado solo a los hombres. El rendimiento deportivo pues se cogían a varones y no se estudiaba tanto a las mujeres. Y los hombres son mucho más lineales, sus hormonas no tienen unas fluctuaciones muy grandes, simplemente hacen un baile mucho más pequeño y suave en el tiempo y siempre son más o menos estables. En cambio las mujeres, esa fluctuación tan grande hormonalmente, porque cambia mucho de si aumenta la progesterona, va subiendo y de repente cae, al revés de los estrógenos van cayendo y de repente suben. Todo ese baile hormonal que se va produciendo es lo que nos hace tener esa sintomatología. Con esto quiero decir que esto es ciencia y como tal la ciencia avanza y durante estos últimos años cada vez está avanzando más en hacer estudios de rendimiento deportivo, de nutrición, de sueño, de todo, haciéndoselo a mujeres. Eso quiere decir que se han dado cuenta de que las mujeres son distintas a los hombres en todo esto de las hormonas y los estudios tienen que ser completamente separados. Cada vez se sabe más, es un tema que cada vez estamos avanzando más en él, cada vez lo utilizan más gente, pues nutricionistas, entrenadores, pero es verdad que no se conoce demasiado. Entonces yo lo que quiero transmitir hoy es que quiero que lo compartáis con todo el mundo que podáis. Es un vídeo súper interesante, os puede ayudar a que os resuene mucho el decir: joder, es que a lo mejor puedo mejorar mi calidad de vida, es que a lo mejor puedo mejorar mi rendimiento físico, mi rendimiento emocional, puedo estar mejor en casa, estar mejor en el trabajo y estar mejor a nivel deportivo si hago este tipo de cosas, ¿no? Entonces lo que quiero que veáis es que a veces no es un buen momento para tomar una decisión. A veces no es un buen momento para hacer un entrenamiento de esfuerzo. A veces no es un buen momento para realizar un plan nuevo, un hábito nuevo, pero en cambio hay otras veces que son las claras en las que tenéis que hacerlo, con lo cual si tenéis que tomar una decisión importante y acabáis de conocer ya todo esto, ¿dónde tomaríais esa decisión más importante? Pues en la fase ovulatoria, en la fase lútea, que es cuando más creatividad e intuición tienes, pero no la tomaría nunca en las fases menstrual o folicular, pues porque si es una decisión tan importante y tus hormonas pueden afectar en que la tomes no tan racionalmente o no tan pensada, sino más por las emociones y por lo que te genera tu caída hormonal, ¿para qué te vas a arriesgar a eso, no? O por ejemplo, vas a tener una entrevista de trabajo y si puedes, por lo que sea, que hay veces que no se puede, ¿no? Pero si puedes ponerla en esas fases en las que tú puedes explayarte, estar pletórica, pues hombre, tienes más posibilidades de que te salga el trabajo. Y si no puedes elegir cuándo ponerte la entrevista y vas a tener que ir en una fase menstrual, por ejemplo, pues a lo mejor puedes ir conscientemente sabiendo que vas ya, que estás bajita, que no te va a salir tan bien, prepáratela mucho más. Y a lo mejor en otros momentos pues no te la tienes que preparar tanto. O por ejemplo un entrenamiento, si quieres ir ganando masa muscular y quieres ir aumentando tu masa muscular, mejorando tu rendimiento, pues cada mes en tu fase ovulatoria date caña. Díselo a tu entrenador, comparte este vídeo con tus entrenadores también para que lo sepan, ¿no? Un poco el que esto es verdad y es ciencia y está cada vez más estudiado y cada vez más implementado en muchos sitios. Con esto acabamos hoy. Espero que hayáis sacado las conclusiones más importantes. Podéis haceros un pequeño esquema, si no os lo pasaré yo también para que lo tengáis, pero otro día veremos cómo hacer ese diagrama o qué tipo de registros podemos llevar de nuestros ciclos menstruales para que sea más cómodo y fácil, porque muchas veces las chicas que tengo me dicen: jo, lo que pasa es que a mí me cuesta mucho registrar todo, mantener ese registro hecho de cada mes, se me olvida unos días, otros días no. Pues bueno, hay formas en las que se puede hacer mucho más fácil, hay aplicaciones, hay momentos en
en los que bueno, pues lo puedes hacer como más cómodamente. Lo que sí es importante es que durante los primeros meses sí lo hagas más estrictamente para que veas de verdad esos patrones que puede haber en tus ciclos. Espero que te haya gustado, comparte con tus amigas, tus familiares, tus entrenadores, ayuda a tus hijas a que lo sepan también a medida que vayan teniendo ciclos menstruales. Compartir la información es poder para todos y hace que seamos mejores personas, nos sintamos mejor y fluyamos mucho más con nuestro cuerpo y lo que nos pasa dentro, que nos conozcamos más. Dale al like si te ha gustado, comparte y suscríbete para ayudarme a seguir haciendo este tipo de vídeos que pues al final me cuesta mucho trabajo realizar en mis jornadas de laborables y en mis jornadas pues de trabajo. Así que espero que te haya gustado mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo de Vibrant Woman.